Hola chicos, mi nombre es Paula, estos son mis compañeros Carlos y Pamela y todos nosotros somos investigadores de la Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz. Antes que nada queríamos agradeceros que os hayáis conectado para vernos. Ojalá hubiésemos podido hacer esta noche de los investigadores en persona, pero debido al COVID ha sido imposible. Debido a ello también queremos hablaros de uno de nuestros más fieles compañeros durante el confinamiento, que ha sido el pan. Como todos sabéis, como la mayoría de vosotros habréis hecho pan en vuestras casas, no sé si sabéis un poco del fundamento de qué es el pan, por qué está formado y cómo se hace. Por lo que vamos a explicaros un poquito, así a grosso modo, sus principales componentes y sobre todo la harina. Vamos a hablaros de la harina, qué es y de dónde viene. Y bueno, aquí tenemos diferentes cereales. Y bueno, sobre todo nosotros lo que consumimos es harina de trigo blando, pero hay muchos tipos de harina, al igual que muchos tipos de cereales. Tenemos los cereales de invierno, que son la cebada, que está por aquí, que como podéis ver tiene las espigas muy largas y muy finitas. De la cebada se obtiene sobre todo la cerveza, que esperemos que todavía no la probéis. Por aquí tenéis la avena, que es muy fácilmente identificable, porque tiene los granos más largos, más separados, y crecen de esta forma, que son panículas, así de forma alargada y queda como un poco colgante. Y aquí tenemos los dos tipos de trigo más utilizados. Por un lado tenemos el trigo duro y por el otro el trigo blando. Nosotros, sobre todo para la harina y para hacer pan, utilizamos el trigo blando, por eso, principalmente porque es más blandito. Y el trigo duro se utiliza sobre todo para la pasta y para el cuscús. No sé si sabréis cómo es el cuscús, pero si lo observáis, se ve que es más duro. La harina del trigo blando es blanda y la harina del trigo duro es más dura, simplemente. Y bueno, esto es un poco casi todo lo de los cereales. Como sabéis todos, el pan está formado por harina, por agua, por sal y por levadura. Y ya, bueno, como os digo, la harina es el principal componente y os contaremos ahora un poquito más sobre ella. Para eso va a hablar ahora mi compañera Pamela. Bueno, pues como ha comentado mi compañera Paula, dentro del pan existen diferentes componentes, principalmente la harina, el agua, la levadura y la sal, pero la harina es la que, digamos, tiene mayor importancia dentro del pan. Entonces, la harina está formada principalmente por dos compuestos fundamentales, que es el gluten y, por otro lado, el almidón. ¿Qué es el gluten? Seguramente más de uno conocéis la palabra gluten por la intolerancia, por la intolerancia al gluten que existe actualmente y que cada día la mayor parte de la población pues, poco a poco va padeciendo. El gluten es un conjunto de proteínas que son insolubles en el agua y que al pan le va a otorgar una estructura similar a la de un chicle. El gluten, la principal función que tiene es la de atrapar la burbuja o digamos el gas que se forma durante la fermentación del pan y le va a otorgar cierta esponjosidad o cierta elasticidad al pan. El gluten está formado a nivel químico por dos compuestos que son las gliadinas y las glutaminas y le van a otorgar pues, elasticidad y fortaleza a lo que es el pan. El otro compuesto fundamental dentro del mismo pues, es el almidón. El almidón está formado a nivel químico por dos compuestos, que es la amilosa y la amilopectina. Estos dos compuestos se van a unir formando una red tridimensional y esta red va a absorber agua. Estos gránulos de almidón, al absorber agua, van a gelatinizar y van a impedir que las burbujas provenientes de la fermentación escapen, formando así una especie de red tridimensional y de pequeñas cuevas en el interior de la masa que comúnmente nosotros denominamos las migas del pan. Otro de los compuestos que son muy importantes dentro del pan es la levadura. La levadura es un conjunto de microorganismos unicelulares que pertenecen a la familia de los hongos y su principal función dentro del pan va a ser alimentarse tanto de los azúcares como del almidón procedente del pan para sobrevivir.
Durante la estancia de esta levadura en el pan, se va a producir una serie de fermentaciones, una serie de reacciones químicas que van a provocar la formación de gas en forma de dióxido de carbono y etanol. Este gas en el interior del pan va a provocar pues, el hinchamiento, el abombamiento del pan y por tanto va a conseguir cierta esponjosidad a lo que es la miga. Existen diferentes tipos de levaduras actualmente en el mercado, aunque cierto es que la más común es la levadura seca, ya es por diferentes ventajas como es una vida útil larga y también su mayor manipulación y es mucho más fácil su manejo. Esta levadura está seca y necesita ser hidratada antes de poderla utilizar. También tenemos la levadura fresca. La levadura fresca proviene de una fermentación y posteriormente ha sido refrigerada. Después también tenemos levadura química, que son compuestos químicos que simulan la fermentación natural, pero son compuestos químicos que van a producir también gases en el pan. Y también tenemos la levadura natural, que es la que podemos encontrar comúnmente pues, en el propio cereal. Y ahora mi compañero Carlos pues, va a explicar un poco lo que es el proceso de elaboración del pan. Bueno, pues ahora ya que os han explicado cuáles son las bases centrales, lo que yo voy a hacer un poco es cómo es el proceso general. Como nos explica mi compañera, normalmente lo que usamos nosotros para hacer el pan es harina de trigo blando, ¿vale? La harina de trigo blando, cuando molimos el trigo, es así. Si la veis, es un poco más oscura, no sé si se apreciará, porque está todo el grano completo. Pero la que usamos nosotros para el pan en casa, el que compramos, la baguette que compramos en el supermercado, es este estilo. Es mucho más blanca, ¿veis la diferencia? Se hace así, lo que se hace es quitar la parte externa. La parte externa es mucho más sucia, tiene otros compuestos que son más oscuros y hacen que el pan salga luego más duro. Si habéis comido pan integral, sabéis que el pan integral es mucho más pesado y más correoso. Por eso, al usar este tipo de harina, nos sale el pan mucho más esponjoso y mejor. Es el que utilizamos normalmente para comer. Pero normalmente lo que hacemos es, el primer ingrediente es la harina, luego tenemos otro ingrediente, como hemos dicho, que es el agua, y otro ingrediente principal, que es la levadura. Como ha dicho mi compañera Pamela, la levadura normalmente se está vendiendo más como en seco, en formato seco, ¿lo habéis visto? Que viene deshidratada. Lo que hacemos nosotros para volverla a utilizar es revivirla. Aquí está un poco dormida y nosotros al añadirla al agua, veis que es como polvito, se va a espabilar un poquito, va a empezar a revivir, a suspenderla. La levadura, esto es como por la mañana, lo primero que hacéis es lavaros la cara, ¿no? Para espabilaros un poco. La levadura, en contacto con el agua, lo que va a hacer va a ser darse cuenta de que tiene que empezar a replicarse y va a empezar a consumir el azúcar que hay en el medio. El azúcar que le vamos a dar nosotros va a ser la de la harina. La harina, al molerla, lo que hace es que el almidón que ha dado mi compañera se rompa y deje azúcares simples libres que van a ser lo que coma la levadura. Si esto lo preparáis en casa un día, vais a ver que la levadura, en cuanto empieza a fermentarse, lo que va a hacer va a ser liberar burbujitas. Esas burbujitas es lo que ha dicho mi compañera, que es el CO2. ¿Vale? Eso lo que hace es que cuando se va liberando, el pan vaya subiendo. Entonces lo que vamos a hacer, lo que yo quería era un poco explicaros cómo sería el proceso en casa. Pues si algún día os animáis a hacer un poco de pan en casa, vamos a hacer un bollito pequeñito, que veáis cómo se hace la masa, pues por si os apetece algún día. Entonces normalmente la proporción que se utiliza es como unos 500 gramos de harina por cada 300 gramos de agua, ¿vale? Entonces en este caso lo que yo tengo son los 50 gramos de harina, que es una décima parte, y aquí lo que tengo son 30 gramos de agua. Como le hemos añadido la levadura está empezando a espabilarse, va a empezar a despertarse, a querer alimento, lo que hacemos es añadírselo a la harina. Esto es lo que más os va a gustar a vosotros en casa si lo hacéis, que es mancharos las manos. Lo que tenéis que hacer es siempre hacerlo en un bol primero, porque el agua se va a derramar. Entonces lo que hacéis es mezclarlo con un dedo primero, hasta que vaya quedando
más seco. ¿Vale? Luego ir juntándolo todo un poquito. Lo que estamos haciendo aquí es poner en contacto el agua con la harina para que se haga lo que ha dicho mi compañera de formarse el almidón, que se vaya formando la miga, y vamos poniendo en contacto la levadura con los azúcares que tiene la harina. Entonces la levadura va a empezar a comer, va a empezar a reproducirse muy rápidamente, y va a empezar a producir ese CO2 del que hablábamos antes, que lo que va a hacer es que vaya subiendo la masa. Para que suba ese CO2, si veis, por ejemplo, cuando bebéis un refresco, una Coca-Cola, veis que ese CO2 se escapa al aire. En el caso del pan, para que no se escape, lo que tiene que hacerse es formarse el gluten. ¿Vale? El gluten que os ha hablado mi compañera, las dos partes, la glutenina y la gliadina, lo que hacen es formar como una especie de... ¿Veis que era una bolita así que ahora tenemos que trabajar aquí? El gluten está formado por dos piezas independientes, la glutenina y la gliadina. Y al juntarse con el agua, lo que hacen es empezar a chocar en la masa y van formándose el gluten, ¿vale? El gluten lo que hace es que sea cada vez más elástico. Si veis al principio, cuando lo vayamos rompiendo, si lo tiramos se va a romper. Pero si lo vamos trabajando poco a poco, cada vez lo vamos a poder tirar más. Eso gracias al gluten. Entonces lo que va a hacer, como cada vez se va a poder tirar más, es cuando se forme el gluten, ese CO2 que se va produciendo se va a quedar dentro de la masa y va a empezar a funcionar como si fuese un globito. Habéis visto con un globo lo que hacéis es añadirle, ¿veis? Cada vez se va tirando más. El globo lo que hacéis es añadirle aire y se va inflando. En este caso va a ser lo mismo. Como el gluten se puede ir estirando, impide que salga el aire y es por eso que se va inflando la masa. Vale, lo que hacéis es, una vez que tenéis incorporada la harina, lo que tenéis que hacer es favorecer que se vayan juntando las piezas de gluten. Entonces lo tiráis un poquito y lo vais cerrando sobre sí mismo. Eso hace que el pan se ponga tenso y vaya necesitando que el gluten actúe. Si lo vais viendo, lo giráis, lo apretáis un poquito por el centro y estiráis y lo volvéis a cerrar hacia el medio, como si fuese un libro. Y lo vais haciendo muchas veces. Cuando ya veis que está muy tenso, lo que hacéis es hacer una bolita. Hacéis una bolita como se hace con la plastilina o con la arcilla y lo dejáis reposar un poquito, ¿vale? Lo dejáis reposar, por ejemplo, tapado con un trapo húmedo. Aquí, como en el laboratorio no tenemos muchos trapos, lo que tengo es un poco de papel húmedo. Cuando lo dejéis así, lo dejáis reposar y lo que va a hacer es que la levadura va a empezar a comer todos los azúcares que tenga la harina y va a empezar a producir ese CO2. Y va a empezar a subir. Si veis, antes hemos preparado dos masas de la misma cantidad, pero esta tiene solamente harina y agua y esta tiene harina y agua con levadura. Si veis, esta es mucho más pequeñita que esta. Si la apretamos esta, se queda el dedo y aquí se queda mucho menos, vuelve a su sitio. Eso es porque el CO2 que hay dentro de la masa empuja hacia arriba otra vez el gluten. Si veis aquí, se ve el dedo y aquí no se ve prácticamente nada. Esto lo tenéis que dejar, una vez que ya está bien mezclado, dejarlo reposar y luego, cuando ya se han pasado un par de horas, lo podéis meter en el horno, darle forma. Por ejemplo, en este caso, si queréis un bollito, lo tiráis un poquito, lo enrolláis y os va a quedar como una baguette. Y esto lo volvéis a tapar y lo dejáis otra hora o así, más o menos. Entonces, cuando ya esté terminado es cuando ya lo podéis meter al horno. En el horno lo que va a hacer va a ser terminar de crecer y cocerse, ¿vale? Cuando saquéis eso, la levadura se ha muerto por el calor y solo tenéis el pan que comemos en casa. Eso era un poco lo que queríamos contar hoy. Muchas gracias, espero que os haya gustado y que os animéis a alguno a hacer el pan en casa.